estamos en un episodio más de Hack Latino. Tenemos un gran invitado, el doctor Sergio, que nos va a hablar de inteligencia emocional. Creo que es un tema que cual mucha gente no pone mucha atención, pero sí lo ocupamos. Y más que nada, primero, darle la bienvenida y un aplauso muy grande de que está aquí acompañándonos. Muchas gracias, Junior, por esta invitación y por estos bellos momentos. No, claro que principalmente por este delicioso café. Sobre todo. Ya sabemos que atendemos súper bien a nuestros invitados aquí. Gracias. Sea agua, café, cerveza, o lo que quieran. No, pero un placer de que esté por acá en Atlanta, doctor. Yo sé que anda acá dando su gira de sus talleres de inteligencia emocional. Yo sé que ha venido a como quien dice, a compartir esta ideología, esta información, este aprendizaje para la gente. Pero lo que a mí me gustaría y que me llama muchísima atención es, ¿qué es inteligencia emocional para la gente que no sabe? Bueno, yo creo que siempre lo he dicho, en alguna ocasión nos dijeron que éramos tontos o que no servíamos para algo o que éramos inútiles, ¿verdad? La buena noticia es que tenemos diferentes inteligencias y estas inteligencias múltiples nos permiten desempeñarnos en un deporte, desempeñarnos en un teatro, en una actuación, nos permite desempeñarnos en la bolsa de valores, en un banco, nos permite desempeñarnos en las habilidades en las que se combinan varias inteligencias, como en el caso de un cirujano, ¿no? Por ejemplo, el cirujano que hace un procedimiento de laparoscopía, se introducen cámaras dentro de lo que es, por ejemplo, una cavidad del abdomen y nosotros realmente estamos observando, estamos viendo lo que estamos viendo a través de las cámaras, pero en una pantalla. Entonces, el movimiento que nosotros estamos haciendo a través de los instrumentos dentro de la cavidad abdominal, nosotros lo estamos viendo en la pantalla. Entonces, propiamente, mis movimientos tienen que estar coordinados entre lo que están haciendo mis manos a través de los instrumentos y lo que yo estoy observando en la pantalla. Entonces, ahí estoy utilizando una inteligencia espacial. Una espacial, ¿qué significa? O sea, la dimensión, la proporción entre la distancia del objeto y lo que yo pretendo hacer. Entonces, esto es una inteligencia. Michael Jordan es un ejemplo muy claro de cómo es que él mueve su cuerpo para poder hacer el enceste y, bueno, se ha convertido en un verdadero personaje. Entonces, la inteligencia emocional es la suma de la inteligencia intrapersonal, o sea, realmente cómo yo me percibo. Okay. O sea, cómo es que yo me siento. Esto va a determinar propiamente mi imagen de mí mismo, ¿no? ¿Verdad? Va a determinar cómo es que yo me siento conmigo, cómo es que yo me percibo en los momentos en los cuales puedo estar expuesto ante un peligro o ante un momento agradable o bello, ¿no? Entonces, esto es la inteligencia que determina mi bienestar propiamente, ¿verdad? Entonces, si yo tengo desarrollada mi inteligencia intraemocional e intrapersonal, entonces voy a poder determinar constantemente cómo reaccionar y cómo sentirme ante diferentes circunstancias, ¿verdad? La otra es, una de las grandes dificultades que nosotros tenemos viene siendo el hecho de relacionarnos con las demás personas. Y aquí es donde comienzan los conflictos, donde comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque entonces ante esta dificultad para nosotros relacionarnos con las otras personas, entonces eso va a determinar la aceptación que yo tengo ante los demás. O sea, la aceptación que yo tengo por mi pareja, la aceptación que tengo por mis compañeros de trabajo, o la aceptación que tengo con todas las personas que me relacione, ¿sí? Hace sentido porque yo me pongo en ese papel, un ejemplo. Al momento de conocer una persona nueva o al momento de que hay gente que dice, oye, no, ¿por qué no me relaciono bien con la gente cuando no los conozco? ¿O cómo genero este impacto? Me van a batear. Entonces, como dices tú, también en cada escenario tú tienes una forma de reaccionar y puede ser un poco diferente de una situación a otra. Un ejemplo, a lo mejor cuando hablas en un escenario, yo me pongo súper, así, el corazón parece que se me sale del corazón. Así como de, Dios mío, Dios mío. Y llego y estoy hablando y les pregunto a la gente, ¿y la regué? ¿O hice algo mal?
no, estuviste bien. Ajá. Y yo por dentro senté que todo temblaba, senté que el corazón se me iba, Sí. que me quedaba sin aire en el pecho. Ajá. Y dices, wow, o sea, y nomás es en ese momento cuando dicen, vas a pasar. Y me acuerdo de cuando estaba en la secundaria, en la preparatoria que exponía, Exacto. y nunca me gustaba exponer. Sí. Sí, fíjate, acabas de ahora sí como decir, poner el dedo en la llaga, ¿no? Sí. O en la cicatriz que todavía no termina de cerrarse. Sí. ¿Por qué? Porque curiosamente nosotros somos un compendio, una enciclopedia de experiencias durante toda nuestra vida. Y esto determina el momento que nosotros vivimos, ¿sí? Todas aquellas experiencias que nosotros vivimos en desagrado, en la ansiedad, en el rechazo, en la no aceptación. Entonces, en la que no fuimos aceptados, ¿no? Porque propiamente, o sea, el bullying es rechazarte, es que no pertenezcas, ¿no? Entonces, todas esas experiencias quedan grabadas en nuestra mente como una experiencia que va a determinar las siguientes experiencias. O sea, si tú, por ejemplo, como dices tú, la regué, y si la próxima vez que te vayas a poner frente a un escenario ante otras personas, va a estar la memoria en la cual la regaste. Y entonces dices, no quiero regarla, no quiero regarla, no quiero regarla, y la vas a seguir regando, ¿verdad? No, y no falta como la persona que dice, nomás no te vayas a presionar y tú piensas, presión, presión, presión. Y se te hace un poco peor. Y para mí algo súper raro porque yo siempre he sido muy bueno para platicar entre mis amigos, era el que sea más burlote del salón, Sí. pero decían, oye, te toca exponer. Hasta casi tartamudeaba y me ponía así todo, digo, no quiero exponer, prefiero no ir. Sí. Para mí era un trauma, no sé, o sea, era como algo que para mí era difícil. Lo he ido, obviamente, eventualmente ya dominando, pero, o sea, yo siento que si algo que haces nuevo y no sientes la presión o el nerviosismo, no te estás animando a hacer cosas nuevas. Sí, definitivamente. Como te menciono, siempre existirá el fantasma del pasado en el presente. O sea, todas las memorias que nosotros guardamos van asociadas a emociones y sentimientos. De hecho, inclusive así funciona la mente. Por eso es tan complicado aprenderte ciencias como la bioquímica, las matemáticas, pero curiosamente cuando las matemáticas se asocian a imágenes o a sensaciones, es mucho más fácil aprenderse los números. ¿Por qué? Porque curiosamente nuestra mente no guarda textos, guarda imágenes de la experiencia o de las vivencias que tuviste. Entonces, esto nos permite a nosotros utilizar este conocimiento para el aprendizaje y también igualmente para desaprender las experiencias las cuales nos generaron una memoria en la que se convierte en un impedimento, un obstáculo para nosotros. ¿Sí? A veces, bueno, hay mucha gente que no se acuerda ni lo que hizo el día anterior. Pero Después de la peda. O sea, resulta que ya no se acuerda nada, pero yo soy de esas personas que me acuerdo desde bien chico cosas y las tengo bien marcadas y para mí es bien difícil desaprender. Entonces yo voy, no sé, llego, como dicen la gente, out of the blue, o sea, de la nada, de repente se me viene un pensamiento de algo que hice mal hace muchísimos años y me hace sentir mal. Y digo, ¿por qué? O sea, ni necesidad, ni siquiera estaba pensando en eso y no sé por qué vino ese flashback, ese como un recuerdo, o a lo mejor un momento que lo prende, no sé, es como que llega una situación que te acuerdas de ese momento y te lo afecta. Fíjate, curiosamente, ahorita que mencionas esto, nosotros, por ejemplo, si me doliese una mano y no la puedo mover porque me golpeé o algo, entonces lo primero que voy a hacer es buscar con qué quitarme el dolor. Sí. Voy a buscar alguna pomada que ponerme, ¿verdad? O sea, es algo que va a quitarme la sensación o la molestia de mi mano. Pero curiosamente, o sea, cuando nosotros tenemos, ahora sí que impactos, es un impacto como, por ejemplo, del abandono, un impacto como la soledad que me va a llevar a la tristeza, o bien que hice algo indebido y me llené de pena o de vergüenza. O sea, estas memorias no se pueden ver, no se pueden observar como lo vendría siendo un morete, un golpe, Sí. pero quedan en mi mente, causando un impacto nocivo, un efecto desagradable, que inclusive esto va a dar lugar
a que desarrolle una enfermedad mental o una enfermedad física posteriormente. Entonces, sí, actualmente yo creo que es algo que está en un auge impresionante, el que el ser humano tenga la oportunidad de poder experimentar una plenitud o una mejor vida a través de identificar cuáles han sido las experiencias o los momentos o las circunstancias que lo llevaron a tener estas reacciones como de vergüenza o de pena o de culpa ante los demás, ¿verdad? Y curiosamente, va así como la espuma, tú vas a agitar, por ejemplo, una cerveza y vas a ver cómo sale la espuma, ¿verdad? Igualmente, todo el aprendizaje que nosotros tenemos está buscando que lo que esté en la nata o en la espuma sea lo que se ha visto y lo que se ha atendido, porque está está reclamando que se resuelva, porque está causando un malestar. Entonces, eso vendría siendo propiamente una muy buena razón como para entonces detener por un momento tu vida y hacer algo con lo que te está causando un malestar, ¿verdad? Y más que nada que tú estás en los dos mundos, estás tanto como, mucha gente no lo sabe, pero es doctor ginecólogo, pero también está tratando la área médica y también la emocional. Entonces, bien o mal, estás como haciendo una unión en ambas, donde puedes ayudar a las personas a sentirse mejor, mientras que a lo mejor está recibiendo un tratamiento, a lo mejor de que está curando de algo. Sí, mira, he sido invitado por universidades y organismos médicos y cuando estoy hablando acerca de esto, yo les digo, a nosotros nos enseñaron a curar la enfermedad, nos enseñaron a hacer un procedimiento quirúrgico, una cirugía, pero propiamente creo que quedó un hueco muy grande en cuál es el origen, cómo es que esta persona llegó a desarrollar un tumor, cómo esta persona llegó a desarrollar esta enfermedad y el procedimiento quirúrgico está bien, o sea, va a resolver el problema que tiene en este momento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si sigo pensando igual, sigo actuando igual, voy a seguir teniendo los mismos resultados, ¿verdad?, que tengo ahora. Entonces, sí, efectivamente, eh, no es que haya hecho una migración de decir, ¿sabes qué? Dejé la medicina como para dedicarme solamente a la mente, al cerebro o al estudio las ciencias del funcionamiento de la mente, las neurociencias. No, al contrario, como quien dice, he hecho esta fusión como tú lo mencionaste, ¿no? Y al hacer esta fusión, pues bueno, tengo una visión mucho más amplia de todo esto. Y puedo decirte lo siguiente, lo que te mencionaba hace un momento. Cuando hay un malestar en nuestra mente, va a afectar nuestro cuerpo. O sea, a como es arriba, es abajo. Ahora, cuando existe un malestar en nuestro cuerpo, va a afectar nuestra mente. Cuando entonces realmente no tengo desconectada mi cabeza o mi cerebro del cuerpo. Al contrario, o sea, es una interconexión constante entre mi cuerpo y mi mente. Entonces, si yo sano mi mente, sano mi cuerpo. ¿Por qué? Porque entonces lo que se enfermó primero, ¿qué fue? Primero fue la mente y posteriormente el cuerpo. Y la mente ¿Verdad? es muy poderosa. Así es. Fíjate, lo acabas de decir. Y bueno, para mí en mi infancia, creo que ya hace algunos ayeres, había un personaje que yo leía en unas revistas, que por cierto, bueno, hoy para mí es algo que me marcó positivamente, ¿verdad? Y por cierto, bueno, quien por ahí tenga la curiosidad y busque este personaje en el YouTube, va a encontrar una frase que decía, Calimán. Ah, ya. Entonces, esta frase él decía una frase, quien domina la mente lo domina todo, Todo. ¿verdad? Entonces, que si nosotros conocemos cómo es que hemos llenado nuestra mente con toda esta información, entonces podemos hacer algo con ella, fíjate. Esa es la buena noticia. La mente nos enferma, pero la mente también igualmente nos sana. También la mente nos lleva a una plenitud o a un goce, a un disfrute constante de independientemente, ya sea de subida o de bajada.
Y mucha gente no cree en eso, pero yo sí estoy consciente, y ya lo he visto y lo he vivido, que si tú tienes la mente clara y el propósito bien definido, o a lo mejor trabajar tu mente, puedes sacar esos problemas, esos sentir, esos culpas adelante, puedes sanarlos. Y creo que lo tienes que trabajar, obviamente tienes que saber cómo trabajarlo, pero eso es lo bonito de, creo que, de ser consciente de trabajar bien tu mente en esa parte. Lo que sí me gustaría preguntarle es, normalmente, ¿de qué edad sería el indicado empezar a trabajar su inteligencia emocional? Mira, recientemente impartí una conferencia por una organización en un congreso internacional y yo les exponía, les mencionaba, que realmente la tiene que desde edades muy tempranas nosotros tenemos que recibir una educación emocional. Porque si nosotros recibimos desde, estamos hablando 4 o 5 años, empezamos nosotros a tener este aprendizaje, entonces creo que vamos a ser unos adultos muy maduros en este sentido, en el cual disfrutaríamos el trabajo, disfrutaríamos nuestra familia y disfrutaríamos el deporte y disfrutaríamos todo. Entonces imagínate, como tú dices, o sea, en la intimidad de 3, 4 personas lo estás disfrutando, ¿sí? Pero entonces ya en la exposición ante los demás o ante otros, ya me siento intimidado, me siento expuesto y me siento en riesgo y me siento en peligro. Ahora, imagínate que esa intimidad de 3, 4 personas con los cuales te llevas muy bien, te haces relajo, se apoyan, que esto fuese en una multiplicación exponencial. ¿Qué significa? Que entonces que te puedas sentir confiado y con seguridad en donde quiera que tú fueses. Entonces, estarías desarrollando tus capacidades que hasta este momento están limitadas. ¿Sí? Realmente nosotros nacemos con un potencial impresionante al momento de nacer. ¿Por qué? Porque recibimos en donación todo lo que es eh, los dones o los recursos que por parte de tus padres recibiste, ¿verdad? Entonces, ese potencial se adormece o se guarda o no se utiliza. ¿Por qué? Porque te estás defendiendo de la burla, te estás defendiendo de la agresión, te estás defendiendo de la inseguridad, te estás defendiendo de qué? De algo que te puede lastimar y te puede hacer mucho daño, ¿verdad? ¿En qué etapa de nuestras vidas crees que es donde más nos afecta mentalmente? La niñez. La niñez. Cuando eras niño. ¿Sí? Cuando eras niño. ¿Por qué? Fíjate, curiosamente nosotros somos inmaduros. Y digo inmaduros, tenemos diferentes etapas de nuestra vida en las que nosotros seguimos madurando. Por ejemplo, al momento de nacer un niño, sus pulmones no terminan de madurar hasta la edad de aproximadamente como 2 años, ¿sí? Entonces, igualmente, hay una parte de nuestra mente, de nuestro cerebro, en el cual se encuentra localizado exactamente en esta parte que es el lóbulo frontal. Hay una parte que se llama cerebro prefrontal. O sea, esta parte no termina de madurar hasta que termina la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros no tenemos en cuenta esto, le estarías exigiendo a un jovencito de 12, 13 años que tome responsabilidades de un adulto. Y entonces, algunos tienen la capacidad como para tomarla, como por ejemplo hay un evento trágico en el que el padre fallece, la madre fallece, entonces él se queda a cargo Sí. de los hermanos. No le queda otra cosa más que entonces enfrentar esa situación. Pero por ejemplo, si un joven de pronto tiene todas las condiciones como para ir madurando en su proceso, pues bueno, ese va a tener una madurez y va a ser un adulto maduro en una sociedad. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos las dificultades de crecer al momento de crecer dentro de una familia en disfunción, en constante conflicto, en constante problema, en donde los hijos ven cómo se lastiman los padres, en donde los hijos se sienten en la incertidumbre entre si se separan, con quién me voy, con ella, con él, en qué voy a hacer de mí, qué va a pasar con mis hermanos. Eso causa una un estado de ansiedad impresionante y afecta a los hijos, que esos hijos van a crecer y van a ser adultos que van a repetir lo que vieron en su hogar, en su casa. Repite el mismo patrón. Repiten los mismos patrones exactamente.
Entonces, hoy por hoy tenemos, yo digo, tenemos una sociedad enferma, una sociedad neurótica, una sociedad que, eh, que pocas veces puede llegar a experimentar, o sea, la plenitud, la tranquilidad, la seguridad, la confianza en las demás personas. Entonces, yo ahora que soy padre de familia, ¿yo cómo le puedo transmitir a mi niña esta seguridad, esta confianza para que cuando ella crezca tenga este pensamiento de todo lo que yo me quiera proponer lo puedo lograr? Sí, yo creo que desde niños, si nosotros recibiésemos la seguridad, la confianza, recibiésemos el afecto. Y el afecto me refiero, no a la palmadita, hola, ¿cómo estás? No, sino el afecto decir y mirar a los ojos y decir, eres importante para mí, te amo, te quiero. ¿Sí? Tomarte el tiempo, son segundos si tú quieres, Ujú. son segundos que tú haces. Nosotros pensamos, son niños, Como que se va a no olvidar. se dan cuenta, ¿verdad? Pero no, curiosamente, nuestro funcionamiento cerebral es que la mente conserva memorias de todo. ¿Y qué significa? De todo significa las intensidades de sonido, la intensidad de la luz, conserva las memorias de todo aquello que le amenaza, de lo que le lastima, de lo que le hace daño, lo que le genera incertidumbre. Conserva las memorias. Nuestra mente no tiene un sedazo, no tiene no tiene manera de sesgar, separar lo que le sirve y lo que no le sirve. O sea, guarda todo. Sí. Es por eso, por ejemplo, que si yo algún día yo voy viajando en algún lugar y de pronto entro a un sitio, y si yo veo, por ejemplo, los colores que tienes acá, inmediatamente voy a recordar este cuadro y voy a recordar los colores y me voy a recordar los gratos momentos que pasé en este estudio. Entonces, yo no lo hice intencionalmente, sino que se grabó automáticamente. Ahora, nuestro cerebro tiene una gran capacidad como para almacenar datos, que todavía no existe una computadora que llegue a almacenar los datos que te almacena nuestro cerebro, para que te des una idea. Entonces, se graba todo, todo se graba, aun cuando los padres no lo expresen, gesticulaciones, actitudes, movimientos, los hijos lo perciben todo. Y eso está formando parte de la memoria que ellos tienen. Y curiosamente tenemos lo siguiente: nosotros, en la medida que vamos aprendiendo, todo este aprendizaje lo anteponemos ante lo que está enfrente. ¿Qué significa? Que yo puedo estar viendo, por ejemplo, hacia allá, pero entonces, antes de yo verlo como real, ¿sí? Lo que hago es meto todos mis aprendizajes, meto todos mis filtros y distorsiono lo que está allá. Lo cambio. Por eso entonces, como tú decías, oye, yo puedo estar platicando con 3, 4 personas, pero de pronto si me dices, pásate al frente y expon, entonces comienza mi corazón a latir rápidamente. ¿Por qué? Porque inmediatamente tu mente en automático está metiendo las circunstancias, situaciones en las cuales te hicieron sentir mal, se burlaron de ti, te descalificaron, lo hiciste mal, la regaste, o te equivocaste, etcétera. Pero es en automático. Y así tengas los 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, va a ser igual. ¿Por qué? Porque la mente no envejece. La mente no envejece. Envejece de una manera natural nuestro cuerpo, pero la mente no envejece. ¿Sí? Entonces siempre tendremos esa memoria. Esa memoria. Ahora me preocupa muchísimo porque dices que la mente nunca envejece. ¿Cómo fue esa etapa del COVID? ¿Cómo les afectó a la gente? Imagínate, mucha gente fue un diferenciador, un cambio de vida enorme. Fue como a lo mejor de nunca estar encerrado en la casa, a lo mejor de el miedo de perder sus negocios, como todos estos traumas de lo que pasó en la pandemia. Yo creo que a mucha gente le afectó. Definitivamente. Yo creo que, bueno, como médicos todavía no terminamos de conocer la enfermedad, ¿verdad? Y si no terminamos de conocerla, ¿qué significa? Que todavía una persona puede llegar a experimentar
el padecer el COVID. Y el virus hace su efecto y afecta todo, todo. Y hace cuenta, de alguna manera, lo que esté más vulnerable, lo que esté más débil, es lo que más afecta. Afecta aparatos, sistemas, órganos, etc. Bueno, después de pasada el periodo activo del virus, queda el proceso inflamatorio. Y queda por meses, ¿verdad? Queda por meses afectando las funciones de los órganos o los aparatos o los sistemas que en su momento afectó. Ahora, todo esto nos pone a nosotros en una condición en la cual nosotros estamos en la pérdida, perder la salud, perder nuestra situación económica, perder familia, perder habilidades. Ok, como médico yo te puedo decir que lamentablemente me tocó experimentar las pérdidas de grandes amigos en su práctica médica, ¿verdad? Me tocó verla. Inclusive me tocó perder familia. Inclusive te digo, hay personas que obviamente antes del COVID eran Bien. personas bien, exactamente, productivas, muy, eh, practicando deporte, etcétera. Y hoy por hoy, bueno, están confinados a poder caminar con un aditamento para poder desplazarse. Entonces, nosotros tenemos dos miedos con los cuales nacemos. Uno de ellos viene siendo propiamente el caer. Y el caer, tú tomas a un niño recién nacido y haz de cuenta, lo lanzas hacia arriba y entonces la sensación que siente el niño al momento de ir y de pronto caer, esta es una sensación que le causa a él un estrés, ¿verdad? Y ese estrés podemos nosotros verlo, se traduce en perder nuestra salud, perder nuestro dinero, perder nuestro estatus, perder la familia, perder la pérdida como tal. De hecho, inclusive, o sea, no sé si, creo que todos al momento de despertar llegamos a tener esta sensación de que al momento de abrir los ojos sientes una sensación de ¿dónde estoy? ¿Verdad? O bien, por ejemplo, cuando te estás profundizando el sueño, hay un momento en el cual puedes abrir los ojos. ¿Por qué? Porque estás cayendo. No propiamente tu cuerpo, pero la capacidad, perdón, el cerebro está cambiando su vibración en las ondas cerebrales y esto hace que tenga una sensación como de profundizarte y entonces de caer, ¿verdad? Entonces, la pérdida siempre nos generará un estrés y nos dará temor y miedo. Entonces, sobreponernos a estas pérdidas es un reto, es un desafío. Es un desafío el hecho de volver a reinventarnos, volver a ser resilientes en el hecho de tener lo que tenemos, y esto forma parte de la inteligencia emocional, o sea, crear con lo que se tiene, porque ¿cuántas personas no dicen, haz de cuenta, bueno, cuando yo me saque la lotería voy a ser feliz, cuando logre tener cuántos millones de dólares es cuando yo voy a ser feliz? O bien, cuando cambie mi esposo, voy a ser feliz. Cuando cambie mi comadre y cuando cambie mi suegra y cuando cambie, entonces voy a ser feliz. Entonces, están condicionando su felicidad ¿en qué? En que las demás personas cambien. Entonces, yo creo que en lugar de señalar y culpar a los demás, yo tendría que hacer esto. ¿Como qué? Dejar de culpar y verme a mí y ver los orígenes de lo cual me está causando mi infelicidad y mi desdicha, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo salgo de todas estas pérdidas? ¿Cómo salgo de mi ansiedad y mi depresión? ¿Cómo vivo mis duelos de haber perdido lo que perdí? Porque cuando digo pérdidas, puede ser perder un familiar, Sí. perder mi función que tenía antes. De hecho, inclusive, yo creo que es un buen tip. Por ejemplo, curiosamente, con los sobrevivientes del COVID, podemos decir que quedó con un proceso inflamatorio. Entonces, cuando me llegan a preguntar a mí, me dicen, oye, ¿y esto?
Yo le digo, no recuerdo, así quedé después del COVID. Entonces es una muy buena frase como para decir, Ya. así es, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos la opción, tenemos Sí. la oportunidad. ¿Por qué? Porque curiosamente, para poder desarrollar la inteligencia emocional, tendría que desarrollar las habilidades para comunicarme con los demás, las habilidades de reconocer a través de la empatía, de cómo es que se sienten las demás personas en ese momento. O sea, puede haber una persona muy agresiva, puede ser una persona que está ofendiendo, o bien puede ser una persona que en su estado no es la mejor manera en que se relaciona conmigo, ¿verdad? Yo creo que la empatía nos permite a nosotros saber que la persona está experimentando un malestar. Todo lo que origina un malestar, pues viene siendo la tristeza, la depresión, viene siendo la agresión o inclusive el ignorarte. Entonces, todas estas reacciones de las demás personas que te ofenden a ti están originadas en un malestar de la otra persona. Entonces, si yo considero que la otra persona está sufriendo, entonces puedo comprenderla, que lo que me está diciendo, la mentada de madre, o la agresión, o el empuje, etcétera, proviene de un malestar, Ok. ¿verdad? Entonces, si yo puedo reconocer esto, yo puedo determinar qué tanto me acerco a la otra persona, qué tanto invado su espacio. Y entonces, a la distancia, puedo entonces, ya estoy ayudándole a esa persona. ¿Por qué? Porque también estoy atendiéndome a mí, ¿verdad? Y eso solo sí se puede decir que es muy inteligente porque sabes, a lo mejor medir a la otra persona, más bien visualizar, ver en qué estado está, cómo te puedes acercar, cómo puedes trabajar. Creo que esa manera de cómo a lo mejor tonalidades también de dirigirse a las personas, cómo te debes de acercar a ella, creo que eso es muy importante igual. Pero ahora sí me gustaría entrar en una parte que sí me da muchísima curiosidad porque estábamos hablando del COVID, de la gente que sufrió, que obviamente perdió familiares, perdió su trabajo, se quedan sin dinero, a lo mejor perdieron sus casas y todo. ¿Cómo lo trabajas? O sea, con todas estas emociones, con todas esas vivencias que tuviste, ¿cómo lo trabajas para llegar a este punto en que tú puedes trabajar tu inteligencia emocional después de todo lo que te pasó? Mira, algo que la ciencia ha descubierto, la neurociencia nos han mostrado ahora, que una memoria que se ha instalado en nuestra mente, esa memoria cada vez que se activa, entonces es un recuerdo. Y recordar es vivir, Sí. ¿verdad? Entonces, así como recuerda los momentos agradables, los momentos gratos, también igualmente recuerda los momentos desagradables, los momentos que te lastimaron. Entonces, esas memorias quedan grabadas. Ahora, ¿cómo es que reescribo sobre las mismas letras? Está demostrado que cada vez que nosotros activamos una memoria, esta memoria entra en un estado de vibración y al momento de la vibración, el cuerpo tiene la oportunidad de formar nuevas proteínas a esa molécula de la memoria. Y ese es el gran momento en el cual nosotros podemos resignificar un evento, reescribir una memoria. Y esto se hace en un ambiente de seguridad, de confianza, y esto lo desarrollamos en el taller, en el que la persona, cada persona tiene una vivencia, cada persona tiene una experiencia. De esa experiencia y de esa vivencia, la persona puede encontrar un bienestar al momento de cambiarle el significado a lo cual que le originó un sufrimiento. Entonces, esto, esto es el principio de cómo es que la mente nos enferma, pero al mismo tiempo la mente nos sana, ¿verdad? Entonces, el desarrollar esto nos permite desarrollar nuestra inteligencia emocional, porque nos va a ocasionar un bienestar. Al momento de aceptar que así lo vivimos, al momento de reconocer eh, el estado de las demás personas y al momento de nosotros crear y cultivar nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra autoestima, el valor que nosotros tenemos y principalmente el sentido de vida que nosotros tenemos. Estamos hechos a la perfección del Creador. Y si estamos hechos a la perfección del Creador,
O sea, nosotros podemos convertirnos en aliados o a co-crear y contribuir a lo que nosotros deseamos obtener para nosotros, ¿verdad? Esto lo desarrollamos en un dispositivo, como te menciono, en el cual primeramente al individuo habría que invitarlo a que pueda observar, ver en qué condición se encuentra en un momento determinado. O sea, no puedes ir a ningún lado si es que no marcas un punto de partida, ¿verdad? Si tú tienes un punto de partida y tienes un punto de llegada, un destino, entonces en ese trayecto ya hay personas que ya lo han recorrido, entonces te inspira a que tú también te lo mereces y tú también lo puedes lograr, ¿verdad? ¿Sí? Y esto es gradual, es paulatino, es asimilar poco a poco estos cambios para que entonces no sea una motivación pasajera, que al pasar la semana ya volvió lo mismo o regresar hacia viejos patrones. No, esto quedaría de forma duradera y permanente de por vida. De por vida. Y eso es algo que me da curiosidad, o sea, ¿cómo impartes o cómo motiva a esta persona que quiere hacer un cambio? Porque a veces viven tanto en su burbuja que para empezar a aceptar esto de la inteligencia emocional o el empezar a aceptar sus errores y todo esto, para ellos siempre tienen esta barrera, pero ¿cómo a lo mejor rompe este cascarón para que... Mira, curiosamente hay una particularidad. Generalmente nosotros buscamos cuando hay algo que hemos estado perdiendo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy perdiendo la salud, busco la salud. Si yo estoy perdiendo una relación, busco cómo relacionarme asertivamente con las demás personas. Si yo cometo una ofensa, busco el perdón. Si yo cometo una negligencia, busco reconsiderar lo que en su momento no cuidé. Entonces, es a través de la pérdida la cual me lleva a la ganancia. Entonces, muy pocas personas que se encuentran en el bienestar, en la plenitud, en todo, van a decir, yo necesito más. Que no. Generalmente es cuando hay algo que te está causando una incomodidad o un malestar. Tú vas al doctor, ¿cuándo? No vas al doctor, vengo a ver a que me revise porque me siento muy bien. No, vas porque te hace la cabeza. Quiero ver que también me siento bien. No, realmente no hacemos eso, no funcionamos así, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos, si todos hemos vivido tú hablabas, ¿a qué edad es recomendable empezar esto? Yo creo que nosotros, curiosamente, experimentamos la traición. Y experimentamos la traición porque generalmente de quienes nosotros esperamos que nos dé la seguridad, la confianza, la protección, son las personas que no nos dan la seguridad, no nos dan la confianza y no nos dan la atención, o sea, el amor, ¿verdad? Entonces, vienen siendo nuestros padres por las razones que sean, las cuales no están con nosotros en los primeros años. Y curiosamente, dejamos y delegamos la atención de los hijos y los cuidados de los hijos a terceras personas. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados trabajando, estamos muy ocupados resolviendo, atendiendo otras cosas, que cuando nosotros volteamos a ver a nuestros hijos, ya crecieron. Y si ya crecieron, entonces, oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este adolescente? ¿Qué le pasa a este... ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué se comporta así? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, todos nosotros gritamos nuestro malestar de diferentes maneras. Y creo que hace muchísimo sentido porque la primera pregunta que hacen los papás cuando son adolescentes, ¿por qué mi hijo es así? Si él no era así. ¿Por qué está en esta etapa de rebeldía? Es porque está en la etapa de rebeldía, por eso está portando así. Es un berrinche que tiene ahorita. Ajá, sí, efectivamente. Por eso yo decía que cada persona grita el dolor de diferente manera. Y digo grita el dolor significa, o sea, los comportamientos que tienen, las maneras agresivas o hostiles con las cuales se relaciona con los demás compañeros, la forma en la que se relaciona con los hermanos, ¿sí? O la manera en la que tiene el rendimiento escolar o bien las calificaciones como han bajado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es el adolescente. Ahora vayamos a la vida del adulto. No es otra cosa más que un niño que no recibió del todo, un adolescente
que no maduró y llega a ser un adulto. Y el adulto está reclamando que esos vacíos que tuvo en su vida, de la adolescencia, de la niñez, se llenen en el adulto. No sé, como que estoy queriendo imaginar o imaginar a esta persona ya en adultez, en una empresa, y me lo imagino así de, es que en esta empresa no me hacen caso, es que en esta empresa no me valoran, es que... o no quiero que trabajen ahí. Oye, está como para caricatura, ¿eh? Está como para una película, sí, ¿no? O sea, ¿cómo te podrías imaginar a esta persona en cierto... O sea, no para ofender a nadie, sino ¿qué reacciones tendría dentro de un... O sea, a lo mejor es una persona que no le gusta trabajar en equipo. Sí. A lo mejor es una persona que hacen una posada de la empresa y ese güey que no se presenta o nadie le quiere regalar nada. No. Porque es mal, o sea, es a lo mejor chocante, a lo mejor no sé. O sea, Mira, yo creo que, bueno, a mí me funciona, que veo a todos los que están a mi alrededor como personas que les falta algo, ¿no? ¿Verdad? A este le faltará un cafecito, a este le faltará, tiene sed y querrá tomar agua, a este le falta amor, a este le falta atención, a este le falta seguridad. Entonces, si nosotros vemos a todas las personas desde la falta, desde la incompletud, o los vemos como neuróticos a todos, entonces dentro de un mundo de neuróticos, entonces tienes que andarte con cuidado. Es como caminar, como dicen, en un piso lleno de cáscaras de huevo, ¿verdad? Entonces, y poniendo atención principalmente en ti. O sea, cómo tú te sientes al estar en un lugar, en un sitio, y qué impactos tú estás creando o generando en las demás personas. Entonces, esto para ti, cuando tú llegues a ese punto, pues déjame decirte que te vas a pasar bien chido, ¿verdad? Porque no va a haber nada que te ponga en el modo encabronado, pues en el modo agresivo, ¿verdad? De esa manera. Entonces, yo creo que gracias a Dios, que existe esta oportunidad de poder cambiar maneras de pensar, actitudes o patrones de conducta para tener algo distinto, algo diferente, ¿verdad? Todos nos hemos equivocado alguna vez en la vida, todos hemos cometido errores. Ok, es de humanos, de hecho, es de naturaleza humana que la vamos a regar, naturaleza humana. Aquí la naturaleza humana también es que nosotros podemos redireccionar, ¿sí?, maneras de pensar, patrones de conducta y lo que yo deseo o aspiro crear nuevo, ¿verdad? Esa es una pregunta que me gustaría verlo en una perspectiva más corporativa. ¿Cómo me serviría a mí la inteligencia emocional dentro de una empresa como empresario? Y también cómo me afecta en toma de decisiones, porque también es algo muy importante, cómo en tu momento emocional o a lo mejor al pensar las cosas, cómo tomas... Mira, yo creo que te digo, la inteligencia emocional no es solamente privativa o solamente para personas que han tenido problemas, no, sino que debiera, como yo lo expresaba en esta conferencia que impartí ante una audiencia bilingüe, en la cual decía que la educación, así como la educación académica existe, también debiese existir la educación emocional. Tanto la educación emocional como la educación académica tienen que ir de la mano. Y no es nada más, haz de cuenta, responsabilidad de los padres educarlo. No es nada más, no es solamente para los maestros que ellos estén impartiendo lo que es los conceptos académicos. Creo que tiene que ser, o sea, haz de cuenta, si un niño está en su casa, es niño en su casa. Y si está con otras familias, es niño. Si un adolescente está en su casa, también es adolescente en la escuela y es adolescente en el equipo deportivo. ¿Qué significa? Todas las personas que estemos alrededor de ese individuo, debiésemos tener la inteligencia emocional y la educación emocional para poder impartir una educación. Mientras nosotros, tú y tu señora pueden tener la inteligencia emocional y una educación emotiva, ¿verdad? Pero si tu hija o tu hijo va a la escuela y se encuentra con un maestro frustrado, un maestro amargado, un maestro neurótico, se los va a transmitir. Y le va a transmitir el conocimiento, y como el niño o el adolescente ante ese ambiente hostil,
o en el que se siente juzgado, señalado o descalificado, no va a aprender, ¿sí? Igualmente, si una persona que viene con estos traumas de toda su vida y llega y ocupa un lugar dentro de una empresa, esa persona se va a aprovechar de los demás, o esa persona va a considerar que todos son sus enemigos, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, quien esté al frente de un corporativo, quien esté al frente de una empresa, si él sabe tomar decisiones basadas en tener presente lo que es la misión de la empresa, el proceder o la misión de la empresa, o los valores de la empresa, va a tomar decisiones en ello y también igualmente en el sentido común que le brinda la inteligencia emocional para ser un líder. No un líder que aplaste, sino un líder que motive y junto con el equipo se dirija hacia propósitos y objetivos que le brinden el conseguir el propósito a la empresa, ¿no? Sí, me hace sentido. No sé, algún mensaje que le quieras dar a la comunidad latina, porque a lo mejor este mensaje puede ir dirigido como a los latinos que van llegando, porque pues obviamente muchos latinos que llegan a Estados Unidos no viene huyendo de su país, a lo mejor viene por una mejor oportunidad, viene a lo mejor porque por amenazas y todo esto, pero ¿cómo le darías un mensaje que le pueda ayudar a la inteligencia emocional? Yo creo que, mira, cuando tú tienes una planta, Uh-huh. un árbol, un arbusto, y tú lo sacas de raíz y lo mueves hacia otra parte y lo pretendes, lo vas a sembrar y pretendes que te dé el mismo rendimiento que tenía acá, o sea, que viva con la misma vitalidad, va a llevar un proceso en el que tardará en echar raíces como para fortalecerse y poder crecer, ¿verdad? Okay. Ahora, mi recomendación sería que obviamente de todo esto de donde tú te nutriste, que imaginariamente hagas que las raíces sean tan elásticas y tan extensas como para que sigas nutriéndote de lo que fue tu origen. Valores, cultura, y que tomes lo mejor de esto que está acá, y si no lo tomaste en su tiempo, o sea, que mires hacia allá. Dice un primo mío que se vino acá a los Estados Unidos, dice, no, vale, yo me vine acá a los Estados Unidos y el rancho se vino conmigo, dijo. De cierta forma, o sea, todo lo que le genera bienestar, o sea, alimentarlo acá. Y la otra es tomar de donde tú te encuentras todo aquello que te fortalezca. Entonces, si hacer que el lugar donde tú vives sea el mejor lugar para vivir y hacer que el mejor día que tú tienes sea el mejor día de tu vida, ¿sí? Entonces, así no estarías añorando que dejaste acá y que estás acá, sino al contrario, disfrutar lo que tienes aquí y disfrutar lo que tienes allá. Sí, porque es un problema que tenemos muchos los latinos, Sí. que pensamos que tenemos un pie aquí, un pie allá, porque no soltamos, o sea... Sí. Uh-huh. Entonces, yo considero que, de hecho, este programa se ha impartido en diferentes países. Considero que nosotros debiéramos convertirnos en ciudadanos del mundo. En ciudadanos del mundo, que si vas, por ejemplo, a Europa, que lo mejor que tú aprendiste en América y estás en Europa, que tomes lo que los europeos puedan aportarte para ti. ¿Para qué? Para que el día que te muevas a Medio Oriente o a Asia, tomaste lo mejor de América, tomaste lo mejor de Europa y estás en Asia. Y digas, soy ciudadano del mundo, ¿verdad? Y que entonces, de esa manera, puedas relacionarte con todos las personas de diferentes países, de diferentes culturas, sin entrar en conflictos. Yo creo que con esto tendríamos otra sociedad y tendríamos una condición diferente en el mundo. Muy bonito, me gustó mucho. ¿Te gusta? Claro, fue como un cuento, ¿no? Sí, exactamente. Fue como así de, creo que la referencia de la planta fue muy entendible, la verdad, de cómo de las raíces y todo, y hace sentido, porque, o sea, te nutres y tomas lo mejor de todos los lugares donde he estado, y pues es algo para que florezca.
Mira, ahorita que hablas acerca de esto, generalmente, o sea, nosotros siempre estaríamos en el reclamo para con nuestros orígenes y principalmente para con nuestros padres. Y el reclamo significa que mi padre no fue suficiente o mi madre no fue suficiente, ¿verdad? O uno de los dos fue el que ocupó la mayor responsabilidad en tu educación, en tu crianza. Pero yo creo que si nosotros nos damos permiso de buscar, de buscar y encontrar algo que por más resentimiento que tú tengas para con tu padre, tú puedas tomar eso e integrarlo a ti, o por más dificultades que tengas para poder aceptar a tu madre, igualmente tomar de él y eso integrarlo en ti te estaría completando, ¿verdad? Ahora me dicen, oye Sergio, ¿y qué pasa si no tuvo madre y no tuvo padre? Pues bueno, yo creo que adopta, le digo, adopta figuras, adopta. ¿Qué es lo que, por ejemplo, Abraham Lincoln te puede aportar como figura? ¿Qué es lo que Benito Juárez te puede adoptar como figura? ¿Qué es lo que Mahatma Gandhi te puede aportar como figura? O sea, tomar lo mejor de esos personajes, de los que conozcas. Inclusive puede ser Don Pancho o Don Chuy, ¿verdad? El que te aporte algo. Entonces tómalo e intégralo para ti, para que entonces tú te construyas. No por el solo hecho de no haber tenido una familia, estés destinado a no tener otra familia, sino que tú la puedes crear, ¿verdad? Muy bonito. Pues muchas gracias, doctor. Ay, perdón. Bueno, pues este fue un episodio más de Hack Latino. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti por la invitación y nos la pasamos bien chido, a toda madre. A toda madre.